quiero invitar a opinar. El Instituto Mexicano de la Competitividad denunció el miércoles barbaridad y media cometida en el Magisterio Nacional. La Secretaría de Educación Pública niega todo. ¿Quién miente? Opine o no se queje. Hace unos momentos, fue liberado allá en Morelia, Michoacán, en el penal de Mil Cumbres, Hipólito Mora, el líder de las autodefensas michoacanas de La Ruana, en Tierra Caliente, quien había sido detenido desde el 11 de marzo pasado. Pasó con más de 60 días en prisión. Un magistrado revocó el auto de formal prisión dictado en su contra el 19 de marzo por su presunta participación en el homicidio de 2 autodefensas, entre ellos Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo. El líder de las autodefensas había sido ingresado al penal de Mil Cumbres, donde enfrentó 35 acusaciones por diversos delitos. Finalmente se decretó su libertad por falta de pruebas. 60 días después, repito. Al salir de prisión, leyó Hipólito Mora un comunicado breve en el cual anunció sus planes inmediatos. Quiero decir que confío en las autoridades y en las instituciones. Prueba de ello es que haré mis trámites, para formar parte de la Fuerza Rural Estatal y registraré mis armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. El haber estado en estas circunstancias, recluido 2 meses con 5 días, probablemente salvó mi vida. Nos enlazamos en este momento hasta Morelia, Michoacán, con el enviado especial de Uno TV Noticias, Rodolfo Montes. Rodolfo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tengo entendido que minutos antes de salir y pisar nuevamente la calle, Hipólito Mora, este líder de autodefensas, fue visitado, quiero decir, por el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes. Tú tienes la información en la mano. Adelante, buenas noches. Pepe, muy buenas noches tengas. Pues así es, hace unos momentos salió liberado ya Hipólito Mora del penal de Mil Cumbres, pero antes de hacerlo, quien lo visitó, pues no fue cualquier visita, fue Alfredo Castillo, el comisionado nacional, quien estuvo cerca de 3 horas con Hipólito Mora ahí en la prisión de Mil Cumbres, pero al salir de estas instalaciones, de este cerezo, pues quisimos abordar también al comisionado Alfredo Castillo. Se negó, solo salió con su camioneta blindada y custodiado por policías federales y se negó a dar alguna declaración. También Hipólito Mora le preguntamos que qué había conversado con Alfredo Castillo, si con él acordó realizar este discurso que leyó ahí en las instalaciones del penal. Se quedó callado, lo único que hizo fue concretarse a leer este escrito, después dar las gracias a los medios y perderse aquí en las avenidas de la ciudad de Morelia. Pero antes de esto, pues también llegó el abogado defensor de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, quien nos dijo lo siguiente. Pepe, vamos a escucharlo, por favor. El movimiento de autodefensas ya terminó, que se debe de declarar que efectivamente ya triunfó el movimiento de autodefensas, que lo que sigue dentro de la lucha ya le corresponde directamente al Estado. Bajo esas condiciones, entonces, Hipólito Mora podrá pensar en una nueva forma de lucha. No, imposible. Aunque sea por no, imposible, o sea, no, ir por la gobernatura, o sea, sería estar soñando. Eduardo Quintero, el abogado, Rodolfo, estaba afuera haciendo estas declaraciones, señalando que él había hablado recientemente, hoy mismo por la mañana, con Hipólito Mora, quien él en esta ocasión y en anteriores le había manifestado su deseo de abandonar por completo las armas, dejar de lejos a los autodefensas, señalando que el movimiento de los autodefensas ya triunfó y que su tarea por esa misma razón ha terminado, que su intención era regresar a lo suyo, que es la promoción de la producción limonera para que llegue a mejor precio y en buena cantidad y con oportunidad al mercado de la Merced de México, en fin, cualquier otra actividad. Todo completamente alejado de las armas. Incluso nos adelantaba el abogado Eduardo Quintero que tal vez Hipólito Mora pueda postularse en algún momento para una candidatura a un puesto de elección popular allá en Michoacán, en las elecciones que va a haber para diputados en el año entrante. En fin, nos dijo varias cosas. Por eso me sorprende
que cuando el abogado está fuera, hablando de todo esto que ya le había explicado Hipólito Mora dentro de la prisión, entre Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal, y le esté 3 horas con él y él salga con un discurso completamente diferente, señalando que una vez en libertad, él va a sumarse inmediatamente a la Fuerza Rural Estatal en apoyo pues a la estrategia federal. Aquí hubo un cambio de señales muy importante, el que se está dando en este momento, quizá por ello no ha querido Hipólito Mora hablar con los medios. Así es, Pepe, porque en un principio nos habían comentado que Hipólito Mora iba a ser entrevistado por nosotros, iba a aceptar preguntas, responder a todos los cuestionamientos que le hiciéramos, pero después de esta visita que le hizo, intempestiva, sorpresiva para todos los medios, Alfredo Castillo, pues cambió, inclusive está diciendo que él sí se va a uniformar, que va a registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues así las cosas, Pepe, lo que sí es un hecho es que no quiere ser gobernador, según las palabras de su abogado, de Eduardo Quintero, pero igual y cambia de parecer y en una de esas nos sorprende en las elecciones futuras para elegir al nuevo gobernador, Pepe. O a lo mejor recibe otra visita, porque mira, a mí nadie me quita de la cabeza que Hipólito Mora entró a prisión más que por haber cometido los delitos por los cuales lo acusaban, entró a prisión a que lo cuidaran, a que le cuidaran la vida. Después de las amenazas que había tenido por la muerte del Pollo y otros personajes en el área de la Ruana, de los autodefensas, el pleito con el americano, más bien yo tengo la impresión de que el gobierno mejor lo sacó de la escena, lo guardó, lo encerró 2 meses con el pretexto de todas las acusaciones y le salvó la vida o le cuidó la vida. La pregunta es si saliendo de prisión su vida no está en peligro. Así es, Pepe, sin duda, pues podemos darle esta lectura porque los elementos ahí están gravitando en este caso de Hipólito Mora, quien fue a prisión desde hace 2 meses, 5 días, precisamente cuando estaba muy candente la situación en torno a esta figura que representa a él como fundador de las autodefensas. Y hay que recordar en que el momento en que él es aprendido y llevado tras las rejas, en ese momento se comienza a dar una división muy notoria, muy significativa entre los diferentes liderazgos de las autodefensas, Pepe. Muy bien, Rodolfo, pues es la nota de hoy sin duda, junto con otras de menor escala, pero la nota es esta, era esperado, fue ciertamente sorpresivo el anuncio respecto a la liberación de Hipólito Mora, este líder de los autodefensas de la Ruana en el estado de Michoacán, quien estaba acusado de haber cometido delitos en otro municipio, el cual ni siquiera, Yurécuaro, en el cual ni siquiera él se ha parado en su vida alguna vez, según declaraba el propio abogado. Te agradezco la información, le daremos seguimiento. Y sí se fue después de salir de prisión, se fue a los portales de ahí de la ciudad de Morelia, frente a la catedral, a tomarse el café como había manifestado a su abogado, o ya se desapareció. Pepe, lo venimos siguiendo a lo largo de toda la carretera, avenida Camelinas, en fin, pero se internó con rumbo desconocido, va hacia Pátzcuaro. Aquí tenemos los letreros desde donde estamos transmitiendo, vimos el letrero que decía con rumbo hacia Tierra Caliente, quizá ya emprendió el viaje para allá o esté en estos momentos disfrutando de un café en libertad, ahí en estos bellos portales de esta ciudad hermosa de Morelia, Pepe. Te agradezco mucho entonces la información y estaremos en contacto. Buenas noches. Muy buena noche, Pepe. Gracias. Es mi compañero desde Michoacán, el enviado especial, con toda la información de lo que ha sucedido. Mire usted, mientras unos salen, otros entran. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el presidente municipal de Aguililla, Michoacán, Jesús Cruz Valencia, quien está acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y por posibles nexos con el grupo delictivo de los Caballeros Templarios. Con oportunidad informamos a usted que el exalcalde de Aguililla fue recluido el martes en el penal de Tepic, Nayarit. Se lo recuerdo nada más para que tenga nota, ya le declararon la formal prisión. Unos salen, otros entran. Y allá en Michoacán, esta madrugada, integrantes de grupos de autodefensa y supuestos sicarios se enfrentaron a balazos en Zaguayo. Al parecer, los pistoleros atacaron la base de las autodefensas, los cuales de inmediato repelieron la agresión. El saldo fue de 2 delincuentes muertos, cuyos cadáveres habrían sido levantados por sus cómplices, según versiones de autodefensa. Sin embargo,
Estos rumores no pudieron ser confirmados por las autoridades del estado de Michoacán. Y Cualcomán hoy se unió a la Policía Rural Michoacán. Ya ve que van municipio por municipio, paso por paso. Van sumando. Empezaron en Tepalcatepec, siguieron con Buenavista, Tomatlán. Ahora ya van otro sabido en medio y ya van en Cualcomán. El secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, hoy tomó protesta a 50 integrantes de las autodefensas, quienes ahora se han integrado al nuevo cuerpo de seguridad. Con este ya son 3 los municipios michoacanos con policías rurales surgidos de las autodefensas. Como bien recordará usted, el 10 de mayo apenas rindieron protesta los primeros 450 elementos, le repito, provenientes de Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán.